Sean todos muy bienvenidos a esta nueva unidad del curso Anatomía y Fisiología Animal. La unidad 12 es el estudio del aparato reproductor. Y en esta unidad vamos a estudiar todo lo referente a los aparatos femenino y masculino. Estudiaremos su anatomía, o sea, sus estructuras, y estudiaremos su fisiología, que es todo lo relacionado a cómo funciona cada uno de los órganos que componen este aparato. Hoy comenzaremos con la anatomía del aparato reproductor masculino. Bueno, el aparato reproductor masculino es el conjunto de órganos encargados de desarrollar la función de reproducción para perpetuar la especie. Para que lo entendamos bien, fácil, podría decirles que el aparato reproductor masculino es una serie de túbulos que comienzan en el testículo, ¿sí?, con los ductos seminíferos, y que salen a través de este vaso deferente, que es un tubo, llega a la base de la vejiga, ¿sí?, y se une a lo que es la uretra. Y de la uretra sale la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra peniana hasta el orificio de la uretra, por donde sale todo. Eso es básicamente el aparato reproductor masculino. Ahora, este aparato lógicamente tiene una serie de glándulas accesorias. Tenemos las glándulas seminales, las vesículas seminales, la próstata, y tenemos las bulbouretrales que están por aquí. Y aquí no están. Pero básicamente el aparato reproductor anatómicamente es eso. Es un enmarañado de túbulos que terminan en un vaso deferente y una uretra. Eso es todo. Y sí, a él están ligados las glándulas accesorias, las vesículas seminales, la próstata y las bulbouretrales o células de Cooper. Ok. Sigamos. Vamos a tratar de por lo menos visualizar las partes más importantes de los aparatos de reproductor masculinos de los animales domésticos, pues más conocidos y más trabajados por nosotros, ¿verdad?, en las explotaciones. Y el primero es el aparato reproductor masculino del cerdo. Ahí tenemos, ¿verdad?, el aparato reproductor del cerdo, donde vamos a ver la glándula, primeramente comienza por una glándula, la glándula bulbouretral, que es esta que está aquí. La número 2 es la vesícula seminal, la flexura sigmoidea. Vamos a explicar por qué esta flexura se llama sigmoidea, porque tiene la forma de S. Tenemos 4 los testículos, 5 el epidídimo, ¿sí?, 6 el músculo retractor del pene, que va aquí en la curvatura posterior de la flexura, y es el que va a la hora del que el va a eyacular, ¿sí?, este músculo se relaja y la punta del pene se proyecta hacia afuera. Tenemos el 7, el divertículo, ¿verdad?, el divertículo que está en el prepucio y el orificio externo. Bueno, aquí tenemos un poco mejor lo de la glándula. Tenemos la glándula vesical, tenemos la próstata, que es muy pequeña, las glándulas de Cooper que les dije yo, que son las bulbouretrales, y tenemos aquí el epidídimo, el testículo, el vaso deferente, y aquí tenemos lo que es la uretra, ¿sí?, la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra peniana. La glándula prepucial, que es lo que le da el olor característico a los cerdos,
¿verdad? Y cuando se castran esta glándula se atrofia, ya no hay más, y tenemos aquí el glande del pene, que es prácticamente lo que llamamos la cabeza del pene. Ok, seguimos ahora con lo que es el aparato reproductor del toro, donde tenemos, ¿verdad?, el testículo, el epididimo, que es esta parte que está sobre, ¿sí? Es una cresta que tiene. Después tenemos el vaso deferente, el ducto deferente o vaso deferente, y tenemos aquí una ámpula y la vesícula seminal, que son en pares. Luego tenemos la próstata, que es un poco más grande que en el cerdo. Tenemos la glándula bulbouretral, ¿sí?, que está en la base. Eso ya lo vamos a estudiar individualmente cada glándula. Y tenemos luego el pene, que al igual que el cerdo tiene una flexura sigmoidea. No sé si pueden ver la S aquí. En el caso del cerdo estaba invertido, pero aquí, como está para la cabeza hacia la izquierda, pues podemos ver la S. Justamente aquí tenemos el músculo retractor del pene, que viene hasta las vértebras coxígeas, ¿sí?, caudales. Entonces, cuando el toro ya practica el coito y eyacula, entonces este músculo se afloja y entonces esta S se deshace y el pene sale para ser introducido en la vagina de la vaca. Ok, vamos a ver aquí. Tenemos el testículo, epidídimo, conducto deferente, la ámpula, la vesícula, la glándula vesical, ¿sí?, seminal, la próstata, la glándula de Cooper, y tenemos aquí lo que es la parte de la uretra. La uretra que va dentro del pene, por supuesto, y aquí tenemos la salida del pene. Ok, ahora, finalmente vamos con el aparato reproductor masculino del caballo. Y aquí tenemos siempre las mismas estructuras, pero pueden ir, espero que ustedes vayan viendo la diferencia. Tenemos el epidídimo, el testículo, bueno, el escroto, que es el saco en el cual se encuentra el testículo. Tenemos el vaso deferente, tenemos bladder, esto es la vejiga, tenemos la ampola, esta que está aquí, ámpola, tenemos la glándula seminal o vesicular, la próstata, y por aquí se nos ha quedado las glándulas de Cooper, las bulbouretrales, ¿sí? Después sigue, ¿verdad? Aquí pues tenemos la porción prostática de la uretra, después tenemos la porción membranosa y después todo lo que es la uretra del pene, ¿sí? Y aquí tenemos el prepucio y el glande. Vamos a ver aquí. Testículo, epidídimo, vaso deferente, conducto deferente, ámpula, vesícula seminal, próstata, glándula de Cooper, y después de eso, aquí tenemos aquí en este empalme, saliendo de la vejiga sale la orina, pero se empalma con lo que es el ducto o vaso deferente y forman, cuando penetra a la próstata, la uretra prostática, y después pasa a ser la uretra membranosa y después pasa a ser la uretra peniana y abre en el glande, que es la porción más anterior del pene, ¿sí?, que está dentro de una bolsa que se llama prepucio. Ok, ahora pasaremos a estudiar lo que son los testículos. Bueno, en primer lugar, los testículos son las gónadas masculinas productoras de espermatozoides. Y los espermatozoides, como dije desde el principio, el aparato reproductor es una maraña de tubos que comienzan aquí en los ductos seminales, en los tubos seminíferos, como ustedes pueden ver, ¿sí? Y después se van a esta red, que la vamos a estudiar,
¿sí? A la red testis, y después se van al epidídimo, donde pasan una semana y van a madurar, ¿sí? Y después salen por el vaso deferente. Entonces todo este laberinto tiene que ser caminado por los espermatozoides al salir. Bueno, estos órganos, además de eso, son glandulares. Forman la parte más importante del aparato reproductor. Son, como dicen, la almendra, ¿sí? Son el conqué del aparato reproductor masculino. Y su equivalente femenino serían los ovarios. Los testículos son órganos pares, o sea, vienen en dos, y están localizados en el saco escrotal. Eso todos lo sabemos, principalmente los caballeros que poseemos un par. Y su función es la producción de gametos masculinos y la producción de hormonas masculinas, principalmente la testosterona. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a ver lo que es la estructura del testículo. ¿Ok? Tenemos primeramente el testículo. Todo lo que es la estructura del testículo. Después tenemos que el testículo está envuelto en una serosa, una membrana que se llama túnica vaginalis. ¿Sí? ¿Sí? La túnica vaginal es externa e interna y podemos ver que hay un espacio. Hay un espacio entre las dos túnicas. Ese espacio se llama cavidad de la túnica vaginal. ¿Sí? Cavidad de la túnica vaginal. Por eso es que cuando vamos a castrar, parece que el testículo viene dentro de otra capita blanca, que sería la túnica vaginal interna. Después tenemos la túnica albugínea. ¿Sí? La túnica albugínea, que es lo que le da cuerpo a lo que es el testículo. La túnica albugínea forma lo que son los septos. Los septos, que es todo el área donde el ducto seminífero, ¿sí?, se encuentra alojado. ¿Sí? Y los septos forman los lóbulos. ¿Sí? Los lóbulos son, el lóbulo y el septo vendrían a ser algo así como cuando partimos una naranja y vemos de que tiene los esperidios, o sea, las zonas, ¿sí?, que están en la naranja, que son independientes unos de otros, pues igualmente, algo así parecido pasa en el testículo. Y tenemos lo que es el septo, el que divide, ¿sí? El septo va aquí y el óvulo es, ¿sí?, lo que va adentro de esta zona. O sea, el septo es lo que divide de un lóbulo de otro lóbulo. Y tenemos los tubos seminíferos, lógicamente, que son todos estos que van aquí. Aquí ya terminamos de este lado, ahora vengámonos para acá. Tenemos aquí que todos estos ductos seminíferos se unen en un solo ducto seminífero que se llama túbulo recto seminal. ¿Sí? Y ¿sí?, cada lóbulo tiene al final un túbulo recto. ¿Sí? Bueno, vamos a recordar. La túnica albugínea la vamos a definir como una capa fibrosa de tejido conjuntivo blanco, denso y elástico que envuelve al testículo y al epidídimo. Y los ductos seminíferos son conductos productores del esperma, de los espermatozoides, y se encuentra dentro de los lóbulos. ¿Sí? Hay más o menos 380 lóbulos por testículo. Es lo que dicen algunos autores. ¿Sí? Que se han formado, como les dije, por los septos testiculares, que forman parte de la túnica albugínea. ¿Sí? Es lo que aísla al óvulo y se unen en el mediastinum testi.
¿sí? Estos lóbulos también contienen tejido intersticial. Se estima que cada lóbulo contiene de 1 a 4 túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos, como ya dijimos, desembocan, ¿sí?, en el lóbulo a través de los túbulos rectos en las cavidades denominadas red testis, que es esta. La red testis, que sería la red testicular, ¿sí? La red testis. Y desde ahí, todo esto se comunica con el epidídimo a través de los dúctulos eferentes. Estos son los dúctulos eferentes, ¿sí?, que comunican al epidídimo. Ahora, los conductillos eferentes, los condúctulos eferentes comunican la red testis con el epidídimo, que es todo esto, que dijimos que es un órgano en el cual el espermatozoide va a pasar más o menos una semana para madurar. El epidídimo es un tubo estrecho alargado situado en la parte posterior superior del testículo y conecta los conductos deferentes al reverso de cada testículo. Está constituido por la reunión y apelotonamiento de los, como ustedes pueden ver, a lo largo de todo su cuerpo, de los ductos seminíferos. Y se divide en cabeza del epidídimo. Cabeza del epidídimo. Tenemos cuerpo del epidídimo, cabeza, cuerpo, y finalmente tenemos lo que es, bueno, el conducto del epidídimo y finalmente la cola del epidídimo. Cabeza, cuerpo y cola. Y del epidídimo va a salir este tubo, que ya es un poco más grueso, que es el que va a unirse a la uretra y que es el conducto o vaso deferente. Ok. Aquí podemos ver una vista natural de los testículos. Tenemos aquí el epidídimo. ¿Estás viendo? La cabeza del epidídimo, el cuerpo del epidídimo y la cola del epidídimo. Esto que nosotros estamos viendo aquí en el testículo es la túnica interna o visceral, ¿sí? Aquí está la túnica vaginal, es esta. Y cuando nosotros vamos a castrar, tenemos que abrir aquí para eviscerar el testículo, que sería la túnica parietal. Y esta sería la túnica parietal visceral. Okay. Esto es todo con respecto a los testículos. Ahora vamos a estudiar un órgano, ¿sí?, una parte del cuerpo en la cual los testículos se encuentran, y que es el escroto. El escroto es un saco cutáneo, como ustedes pueden ver, exterior, que contiene los testículos en todos los machos, ¿sí? Y están situados posterior inferiormente en relación al pene e inferiormente en relación a la sínfisis del pubis. Bueno, y consta de piel que puede ser rugosa o lisa, rugosa en el caso de los cerdos, lisa en el caso de los bovinos, ¿sí? Y puede ser de diferentes colores. El escroto posee 6 capas, pero la más importante de todas estas capas es esta roja que se ve descender aquí, que es un músculo, ¿sí? Es una hoja de músculo liso que se llama músculo dartos y cuyas fibras musculares están unidas a la piel y cuya contracción, cuando el escroto se contrae, produce las arrugas,
¿sí? En la piel del escroto. ¿Qué más podemos decir? Cuando hay mucho calor, este músculo se relaja y el testículo cuelga. Pero cuando está haciendo frío o cuando el escroto se moja, y sobre todo si el agua está helada, entonces este músculo eleva el testículo haciéndolo que quede más cerca del cuerpo, o sea, para mantener la temperatura. ¿Y por qué por qué del escroto? Bueno, la temperatura del testículo en el escroto es de 36 grados centígrados, un grado menos que el resto del cuerpo. Entonces, ellos necesitan, los espermatozoides necesitan una temperatura más baja para poder ser madurados y capacitados, o sea, para poder tener un desarrollo completo. Entonces, el cuerpo, hasta en el caso de los humanos, de nosotros, necesitan enfriar un poco los testículos que están internamente, y el escroto es como una manera de poder dar esa diferencia de equilibrio. Y todo funciona gracias a este músculo que se llama músculo dartos, ¿sí? Que sube, que hace que el escroto suba y baja dependiendo de la temperatura. Ya dijimos, si hay mucha temperatura, pues el músculo se mantiene flácido y los testículos están abajo. Y cuando hay frío o nos introducimos en un agua que está muy helada, los testículos se contraen a través de esta musculatura y tratan de conservar la temperatura ideal. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las glándulas sexuales accesorias. Las glándulas sexuales accesorias del macho son básicamente tres. Tenemos las glándulas vesiculares o seminales, ¿verdad? Que son estas. Estas son las ámpulas. Tenemos la próstata y tenemos aquí las glándulas bulbouretrales o de Cooper. Esto es en el bovino. Glándulas sexuales, vesícula seminal, próstata y glándulas bulbouretrales en el bovino. Ahora, en el cerdo, ustedes pueden ver, hay un cambio, ¿sí?, de tamaño. Podemos ver aquí las glándulas seminales o vesiculares, la próstata, que ya habíamos comentado que era un poco pequeña, y las glándulas bulbouretrales o de Cooper, miren el tamaño, son totalmente distintas de las del bovino, que son muy pequeñas en relación al tamaño del cuerpo, ¿sí? Y tenemos finalmente las glándulas sexuales del equino. Podemos ver las ámpulas, podemos ver la glándula seminal, la vesícula seminal, glándula seminal, la próstata, que es de mayor tamaño, y las glándulas bulbouretrales o de Cooper. Esto es. ¿Sí? Estas glándulas secretan la mayor parte del líquido seminal o semen, que es indispensable para transportar los espermatozoides. ¿Sí? Estas glándulas secretan, sus secreciones son un medio y nutrición. Se nutren los espermatozoides a través de las secreciones de estas glándulas. Además de eso, sirve como amortiguador contra el exceso de acidez del conducto genital femenino y también de la uretra. Acuérdense que la uretra viene totalmente de la vejiga, y en la vejiga está la orina, que puede ser ácida. Entonces, estas glándulas van a alcalinizar la uretra y también con sus secreciones van a alcalinizar el conducto genital femenino, que sería lo que es la vagina. Comenzaremos con la primera
glándula accesoria que es la vesícula seminal. Bueno, estas son glándulas que solo secretan líquido seminal, que constituye la mayor parte del semen. La función secretora de esta vesícula está bajo el influjo, como igual que todo el resto del aparato, por la testosterona. La testosterona es la cantidad de testosterona es la que indica cuánta cantidad de líquido seminal va a tener esta vesícula. Y cada vesícula, como ustedes pueden ver, es un túbulo lobulado revestido internamente por epitelio que secreta un material mucoide que es rico en fructosa, que es un azúcar, y otras sustancias nutritivas, así como grandes cantidades de prostaglandina. Y aquí tenemos lo que es la glándula y lo que es la ámpola o la ampolla del conducto deferente que viene de los testículos. Correcto. O sea que esta sería una imagen vista por delante. Ok. Sí. Esto que estamos viendo aquí es la vejiga urinaria, la próstata y el conducto deferente. Y aquí tenemos las vesículas seminales propiamente dichas. ¿Sí? Bueno, durante el proceso de eyaculación, vamos a ver aquí, durante el proceso de eyaculación, ¿sí? Cada vesícula seminal vacía su contenido, ¿sí? Dentro de lo que es el conducto eyaculador, que está formado en este caso aquí por la uretra. La uretra que viene de aquí desde la vejiga y atraviesa la próstata. Esta parte de la uretra se llama uretra prostática. Sí, y aquí tenemos el final de lo que es el ducto deferente. ¿Sí? Y que va por ahí es donde las glándulas seminales, las vesículas seminales van a introducir el líquido seminal y la próstata lo hará lógicamente, ¿verdad? A través en esta región va también a aportar su líquido. Bueno, esta es una imagen para que ustedes vean la posición, ¿sí? Aquí tenemos que la próstata está siempre ventralmente de la vejiga y que la vesícula seminal se encuentra, ¿sí? Lateralmente. Y aquí podemos ver cómo se empalman, ¿sí? Los túbulos, tanto la uretra como el vaso deferente, para formar una sola uretra. Bueno, podríamos decir que aquí vienen los espermatozoides, ¿verdad? Y aquí se les aplica o se vacía el líquido, y aquí al pasar por aquí se vacía el líquido de la próstata, y aquí ya sale lo que es el semen preelaborado, ¿sí? Se cree que las prostaglandinas que genera la vesícula seminal ayuda al espermatozoide de dos maneras. La primera es de que va a alcalinizar la uretra ácida por la orina, porque aquí pasa orina todo el tiempo, ¿verdad? Porque orinamos más de lo que eyaculamos, y también va a alcalinizar lo que es la vagina. Y al mismo tiempo va a desencadenar estas prostaglandinas ondas peristálticas invertidas en el útero y en las trompas de falopio, lo que hará que el espermatozoide pues penetre más rápidamente, ¿verdad? O sea, la onda peristáltica invertida quiere decir que va de afuera hacia adentro. Eso va a hacer con que el espermatozoide pueda penetrar más rápidamente. Y la otra cuestión es de que este líquido de la vesícula seminal, al bañar el espermatozoide, lo va a capacitar más, o sea que el espermatozoide va a tener mayor movimiento
de su flagelo para poder desplazarse con mayor fuerza y más velocidad. Bueno, ahora seguimos con la próstata. La próstata es una glándula que forma parte del sistema reproductor masculino, como ya sabemos, y que se encuentra en la parte ventral o inferior de lo que es la vejiga urinaria. ¿Sí? Ayuda a producir el semen, ¿sí? El líquido que contiene el esperma. La próstata rodea totalmente lo que es la uretra. O sea, la uretra va dentro de la próstata. ¿Sí? Por eso cuando llegamos a viejos y la próstata comienza a crecer, este ducto comienza a ponerse estrecho, porque la presión interna hace que esto que esto se aplaste, porque aquí tenemos una estenosis y entonces no podemos hacer pipí. Bueno, pero esos son otros 500. Y aquí tenemos la ámpula, la ampolla o la ámpula del ducto deferente que viene del testículo y la vesícula seminal. ¿Sí? El líquido prostático es rico en enzimas. Unas enzimas llamadas fosfatasas y en ácido cítrico. ¿Sí? La próstata produce el fosfato de un producto que se llama el fosfato de espermina, un compuesto poliamínico presente en cantidad abundante en el semen. Y tenemos ahora lo que son las glándulas bulboretrales o glándulas de Cooper. Aquí tenemos, ¿se recuerdan? La vejiga, la próstata, ¿sí? Y a un lado de la próstata tenemos lo que son las vesículas seminales, la ampola y estas que están aquí, que serían estas aquí, serían las glándulas bulboretrales o de Cooper, que vimos que en el cerdo tienen un gran tamaño. Estas son humanas, solamente para que ustedes tengan una idea dónde se encuentran. Se encuentran en la parte inferior posterior, ¿sí? Cerca del recto. ¿Sí? Entonces, estas glándulas bulboretrales, llamadas también glándulas de Cooper, desempeñan, ¿sí? La función que desempeñan, pues según los científicos, todavía es incierta, pero se sabe alguna cosa, ¿verdad? Principalmente que secretan una sustancia lubricante, mucosa y clara, y que es de reacción alcalina. Y la función también es la de neutralizar los restos de acidez de la uretra y probablemente de la secreción vaginal ácida de la hembra, al igual que el líquido de la vesícula seminal. ¿Sí? Con ello se aumenta el potencial de supervivencia de los espermatozoides, definitivamente. Y se ha demostrado además, ¿verdad?, que el líquido de la glándula bulboretral en el plasma seminal cumple ciertas funciones directas sobre el espermatozoide. Bueno, y finalmente vamos a hablar de lo que es la uretra masculina. La uretra masculina, como dijimos, es la que va desde el meato urinario hasta el orificio externo de la uretra. ¿Sí? Y es una estructura tubular, ¿sí? Como les dije, que va de la vejiga, atraviesa la glándula prostática, después de cruzar el suelo de la pelvis y el periné, corre a lo largo de toda la longitud del pene, terminando en el meato urinario, uretral. La uretra masculina, de acuerdo a su trayecto, en su trayecto se distinguen tres porciones. Y aquí las vamos a ver. La primera porción es la uretra prostática, que es la parte de la uretra que atraviesa la próstata y recibe el semen de los conductos prostáticos y de los conductos deferentes. ¿Sí? Tenemos la uretra membranosa, que es esta aquí. Es un corto canal donde se encuentra el esfínter uretral externo y que permite controlar el reflejo de la micción. Aquí es donde socamos. Y tenemos la uretra peniana, que también es llamada uretra cavernosa, ¿sí? Que se encuentra en la región del pene.
y a veces se puede denominar uretra esponjosa y se proyecta por la cara inferior ventral del pene y termina en el meato urinario externo. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es el pene. El pene es el órgano copulador de los machos, ¿sí? Es una proyección que es introducida por el macho en la vagina de la hembra para poder depositar el semen dentro de la hembra, ¿sí? Tenemos dos tipos de penes en los animales domésticos, ¿sí? Y tenemos el pene que es músculo cavernoso y tenemos el pene que es fibroso. ¿Está ok? Primeramente vamos a estudiar lo que es el pene músculo cavernoso. El pene músculo cavernoso, al llenarse de sangre, aumenta de tamaño, ¿sí? Es como una esponja interna que es inflada por el flujo de sangre, ya que el pene, en todo el cuerpo existen por cada arteria una vena. Oiga bien, por cada arteria dos venas. La arteria lleva la sangre, las dos venas la drenan, se la llevan hacia el corazón. En el pene es lo contrario, llegan dos arterias y sale una vena. La vena más importante es la vena dorsal del pene, que en este caso se encuentra aquí. Aquí se encuentra la vena. Y aquí tenemos lo que es el tejido esponjoso del pene y por aquí tenemos dos arterias. Esta es la uretra. Esta es la uretra y aquí van dos arterias que inflan toda esta esponja, ¿sí? Y hacen que el pene pues se hinche, el pene alcance una erección. Distinto es el pene del cerdo y del bovino, del toro, de la cabra, porque es un pene fibroelástico. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿sí? Posee los dos vasos, la uretra, las dos arterias, y aquí lo que tiene es la vena dorsal, ¿sí? También, y aquí podemos ver la musculatura que recubre, pues en este caso, este pene. La estructura es distinta. Miren, es una estructura fibrocartilaginosa, ¿sí? Que hace que el pene sea rígido, sea fibroelástico. En cambio, el otro pene, pues es cavernoso. Es igual al que posee el ser humano, que tiene el cuerpo cavernoso esponjoso que se llena de sangre a través de dos arterias. Lo vuelvo a repetir. Sí, el pene es el único órgano del organismo humano y animal que posee dos arterias y una vena. Ok, ahora vamos a seguir con lo que es una observación en cuanto a las aves. Las aves, la gallina, el gallo sobre todo, no tiene pene. Tanto la hembra como el macho lo que poseen son cloacas. El macho posee un botón, un pequeño botón, ¿sí? A través del cual él, casi como un beso, coloca los espermatozoides dentro de la cloaca de la hembra, ¿sí? Y ese es todo. Aquí podemos ver esta papila copulativa, ¿sí? Y aquí podemos ver los testículos, ¿sí? El epidídimo, y el vaso deferente y la cloaca. Aquí podemos ver los testículos del gallo. Y ahora vamos a ver lo que es el pene del pato. Sí, es un pene. Estos sí tienen pene y es en forma de espiral. Sí, pueden ver el tamaño del pene de un pato. Es un pene largo.
Sí, aquí podemos ver un pene disecado de pato para que ustedes vean la forma que él tiene. Y tenemos ahora lo que es un pene de conejo. Pueden ver, tiene el glande y es por lo que se puede ver es un tipo de pene musculocavernoso. En cambio, el del pato se ve que es fibroelástico. Vemos ahora el pene del cerdo, que es un pene también de estructura fibroelástica, ¿sí? Que es rígido, ¿sí? Y que posee pues, en su interior mucho tejido fibroso, fibroelástico. Tenemos el pene de la cabra, que es similar al de los bovinos, fibroelástico. El pene del toro, que lógicamente es un pene fibroelástico, ¿sí? Ahí lo podemos observar. Y tenemos ahora un pene de burro, que es un pene músculo cavernoso por sus características. Y finalmente un pene de caballo, que también es un pene músculo cavernoso. Y de esta manera, pues terminamos este primer video del aparato reproductor masculino. En el próximo video veremos la fisiología de este aparato, pero con énfasis en lo que es la espermatogénesis y algunas cuestiones específicas. Nos veremos en el próximo video. Gracias.